Muchas gracias a todos, todas por estar hoy acá en este evento de presentación del dossier Pandemos. Desde el Centro de Estudios Atenea estamos muy contentos y contentas de haber realizado el dossier junto a la Fundación Embajada Abierta. Me gustaría, en primer lugar, destacar el trabajo realizado tanto por quienes investigaron y desarrollaron los contenidos, como también por quienes estuvieron llevando adelante el vínculo, Tomás por su parte y Gonzalo Ferrer por la parte de Atenea, que hicieron posible que efectivamente este dossier se pueda culminar. Un vínculo que espero que haya comenzado con este dossier, pero que podamos seguir nutriéndolo de más investigaciones y actividades que puedan potenciar el trabajo que ya vienen realizando ambas instituciones. Agradecer especialmente a tu presencia, Jorge Argüello, embajador en Estados Unidos y presidente de la Fundación Embajada Abierta, y también agradecerte por brindarnos esta oportunidad de poder realizar esta articulación, así como también la presencia de Tomás Listrani, que es el director académico de Embajada Abierta, internacionalista e historiador. También me parece importante destacar que este trabajo se realizó en un contexto bastante complejo, en el cual nuestras vidas se vieron transformadas y reorganizadas en nuestro quehacer cotidiano, pero que creo que justamente ese contexto tan complejo que nos presenta un desafío importante a quienes nos dedicamos al trabajo del pensamiento y de la reflexión, para contribuir en alguna medida a dar una respuesta o un horizonte de salida a esta enorme crisis sanitaria, económica y social en la que estamos atravesando a nivel mundial y a nivel nacional, en particular desde la Argentina. Creo que ese es el espíritu que motivó este dossier Pandemos. Eso es lo que buscamos aportar desde ambas fundaciones, desde la especificidad temática que manejamos tanto Embajada Abierta como Atenea, que son temáticas distintas pero que se complementaron muy bien en este dossier, y porque me parece que desde ambas instituciones también creemos que las reflexiones más interesantes se dan cuando el trabajo se realiza de forma colectiva, ¿no? Y a su vez, la inmensidad de la crisis que estamos atravesando exige un esfuerzo muy grande por parte del pensamiento y la reflexión, pero también por parte de quienes tienen la responsabilidad de la gestión y de la política y de las políticas públicas, con lo cual creo que este dossier, si bien es una contribución desde el mundo de las ideas, está profundamente involucrado y comprometido con la realidad de nuestro país y de la región, y busca ser una contribución práctica y concreta. El rol de estos materiales serios, fundamentados, comprometidos, es clave no solo para generar contenidos, sino para lograr que esos contenidos lleguen a quienes efectivamente toman las decisiones y que pueda ser un aporte real a la política y a la política pública en nuestro país y en la región para construir sociedades más justas y equitativas. Bueno, en ese sentido, el dossier atraviesa una serie de temáticas bastante diversas que van desde el impacto de las transformaciones económicas a nivel mundial en nuestra región, la agenda en materia de derechos humanos, las políticas económicas y en materia laboral que se implementaron en América Latina para intentar paliar esta crisis sanitaria y económica que nos trajo la pandemia. También las desigualdades, las diversas desigualdades sociales que desnudó la pandemia, haciendo especial foco en la desigualdad de género, y la posibilidad de encarar una agenda de desarrollo sostenible en este contexto, entre otros temas que también trata el dossier. Dicho esto, me gustaría poder pasarle la palabra a Pablo Menéndez Portela, que es economista, investigador del Centro de Estudios Atenea. Luego sigue Ana Capaldi, para luego darle la palabra a Tomás, y finalmente, Jorge, si nos podés hacer una reflexión desde tu lugar tan importante que estás ocupando hoy. Como te decíamos, es un honor para nosotros y nosotras poder contar con tu presencia hoy, y que nos puedas dar tal vez una apreciación del dossier, pero también más que nada del contexto que estamos viviendo ahora, de cómo se inserta la Argentina en ese contexto, de las enormes dificultades que está habiendo a nivel geopolítico por la puja por conseguir la solución a esta pandemia. Bueno, dicho esto, ya le dejo la palabra a quienes han desarrollado el contenido del dossier. Muchas gracias.
Gracias, Marina. Y bueno, por mi parte, comentar un poco los impactos que hemos relevado en el mundo del trabajo y las políticas que a consecuencia de ello se llevaron adelante en nuestra región, en América Latina, en un contexto muy complicado para lo que es el mundo del trabajo, con un mundo que está viendo reducido más de un 10% el empleo, lo que equivale a más de 300 millones de personas que se espera que queden desempleadas, y en la vulnerabilidad que puntualmente afecta a América Latina en términos de su estructura productiva, la desigualdad, que acaban a fin de cuentas repercutiendo en un aumento de la desocupación, que ya a nivel de nuestra región superaba el 8%, y lo que es característico de la región de América Latina, que es la informalidad del empleo, que superaba ya el 50% antes de la pandemia de la COVID-19, y sobre todo teniendo en cuenta este concepto que vivimos los últimos años en cuanto al cuentapropismo, y que nosotros lo expresamos en un concepto de trabajadores desprotegidos, es decir, trabajadores que llevan adelante su trabajo sin la totalidad de sus derechos cumplidos como trabajadores. Y todo ese contexto, por supuesto, que aportó una dificultad para abordar la situación desde las políticas públicas, debido a esa falla en la registración y a esa falta en los derechos de los trabajadores. Eh, Nosotros analizamos la cuestión desde dos ejes. Por un lado, el apoyo que a nivel regional se le dio a las empresas para poder subsistir en este contexto, y por otro lado, un segundo eje que serían las medidas de protección social que se fueron implementando en cada uno de los países. Avanzando con el primer eje, podemos hablar que las empresas se apoyaron en resumidas cuentas desde el Estado a través de dos políticas principales. La primera política, que fue más preponderante quizás en el eje pacífico, sí, más presente sobre todo en Chile y en Perú, y en menor medida también en Colombia y en algunos estados subnacionales de México, tiene que ver con el crédito a las empresas para capear, si se quiere, en temporal en términos de pérdida de demanda o pérdida de facturación, e indirectamente también mantenimiento del empleo. En el caso de Brasil también se llevaron adelante, aunque en menor medida que en Chile y en Perú, créditos a través del Banco Nacional de Desarrollo, y en la Argentina también, como bien sabemos, se apuntó a las empresas pymes, sobre todo se hizo foco, y trabajadores autónomos, para que pudieran sobrellevar la crisis económica que trajo la pandemia. Un segundo apoyo a las empresas, sí más preponderante en lo que es el Mercosur, y que lo tocamos o lo conocemos más de cerca, tiene que ver con el subsidio al salario para mantener las fuentes de trabajo. En la Argentina lo analizamos mucho y lo vimos muy de cerca con la implementación del ATP, y una medida similar se tomó también en Brasil, lo que a nuestro modo de ver confirma la tesis que viene mencionando el presidente Alberto Fernández, en el sentido de que el impacto viene por la pandemia y no por la cuarentena, y vemos también mucha acción por parte del Estado, del gobierno federal de Brasil en lo económico, incluso cuando quizá las medidas sanitarias fueron muy divergentes entre Brasil y otros países. En los países del Pacífico también se apuntó a ayudar al salario, pero con un enfoque un poco distinto. Se apuntó a liberar fondos de ahorro, tanto de pensiones como despidos, es decir, fondos que ya existían de ahorro a nivel nacional,
que en Chile se liberaron como política general para trabajadores que fueron suspendidos de sus puestos de trabajo como medida temporaria, y en el caso de Perú los retiros fueron a discreción de cada trabajador. Y acá la dificultad, como mencionaba antes, viene por el lado del abordaje, siendo que el empleo informal es bastante alto en estos dos países. Pasando al segundo eje del análisis, que tiene que ver con la protección social en este contexto de pandemia, que es justamente la medida más importante para sobrellevar la crisis económica debido a la informalidad laboral, de manera de generar un piso mínimo de ingresos y evitar que millones de personas caigan en la pobreza o incluso en la indigencia. Y vemos que todos los países que relevamos tomaron medidas en ese sentido, y acá sí tenemos que destacar a la Argentina por lo abarcativo de las medidas de protección social a través del IFE, que llegó a prácticamente todo hogar en el que no hubiera un ingreso informal. En Brasil también una medida similar abarcó a los trabajadores informales, independientes, desocupados, pero ya con más restricciones, sujeto a criterios de ingreso individual y familiar. Y además, este ingreso de emergencia en el caso de Brasil no es compatible con el Plan Bolsa Familia, que ya lleva muchos años de implementación. En el caso de Brasil hubo que optar entre alguno de los dos programas, a diferencia de en la Argentina, en que se mantuvo la asignación universal por hijo. En el caso de Chile, Colombia, Perú, también encontramos pagos como medida de protección social más focalizados a personas u hogares en situación de precariedad, y esto en definitiva refleja el debate ya de larga data entre medidas focalizadas o universalidad de las medidas, ¿no? El último desafío, como punto abierto para seguir pensando en este contexto, es por una parte cómo se encaran estas políticas en el futuro, cómo se piensa en, por una parte, desescalarlas cuando volvamos a una nueva normalidad, pero en qué parte o en qué proporción también se las vuelve permanentes en un escenario de pospandemia, pensando ahí o abriendo el debate de lo que es el ingreso universal, ¿no? Y un segundo punto, por supuesto, fundamental, pasa por la financiación de todas estas políticas. Vemos a nivel global un escenario de bajas tasas de interés que muchos países de América Latina pudieron aprovechar para financiar algunas de estas medidas, y en el caso de Chile vimos también que apelaron a una línea de crédito muy amplia con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ahí el caso de la Argentina con la situación particular de deuda heredada del macrismo, quizás hasta el momento no pudo hacerlo, y se apeló a una política monetaria expansiva muy necesaria, con el consecuente desequilibrio que podría generar, y por supuesto ahí pensando en cómo también en la salida de la crisis se puede manejar la política económica para tener una buena salida de esa situación, de la mano también de, como decían antes, la exitosa renegociación de la deuda que se está encaminando. Así que ese es un poco el resumen de lo que hemos relevado a nivel de políticas laborales, así que le dejo la palabra a Ana para que cuente un poco más. Bueno, un poco lo que les vengo a comentar es la mirada o el aporte desde la perspectiva de género que hacemos respecto de la pandemia. Dentro de los contenidos del dossier hay un artículo específico sobre eso, y para ser breve, porque el tema de género da para hablar mucho, pero lo organicé un poco en 3 dimensiones que les quería comentar. Una primera dimensión que tiene que ver con, como bien contaba Pablo recién, la heterogeneidad del mundo del trabajo en América Latina, y algunos fenómenos o factores del mundo del trabajo
que tienen que ver con el desempleo y la informalidad, que claramente son cosas que se están acrecentando en este contexto de pandemia y que afectan principalmente a mujeres y disidencias. Son como los colectivos más afectados respecto de estos factores. Un segundo aspecto que tiene que ver con la pandemia tiene que ver con la sobrecarga de cuidados, y en esto lo podemos ver en el teletrabajo, por ejemplo, que lo que hace es que se dificulte o se desdibuje un poco la línea entre el mundo laboral y entre el mundo privado, y hay una sobrecarga mayor de cuidados al interior de los hogares, que eso también se puede conectar con el cierre temporal de escuelas o de otros espacios de cuidados, en donde las familias tienen que hacerse cargo del cuidado de niños, niñas, adultos mayores. Este tema no es menor en cuanto afecta a las mujeres, porque según datos de la OIT, las mujeres dedican muchas más horas al cuidado que los varones. En promedio dedican 4.5 horas diarias, mientras que los varones solo 2.6 horas diarias. Entonces este es un factor que también implica una sobrecarga sobre las mujeres que se da o que se acrecenta en un contexto de pandemia. Y por último, una última dimensión que también es muy importante, tiene que ver con lo que los estudios de género denominan segregación horizontal. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con una construcción social que lo que hace es asignar roles diferenciados en la inserción laboral a varones y mujeres, ¿sí? Los varones suelen insertarse en actividades vinculadas con la construcción, con la industria, mientras que las mujeres suelen insertarse en actividades vinculadas con tareas de cuidado, servicios, el sector de salud. Me quiero detener un poco en dos sectores en particular, que son el sector salud y que son los sectores que tienen que ver con las tareas de cuidado, ¿sí? Arrancando un poco por el sector salud, si se quiere. La rama de salud es un sector que se encuentra mayormente feminizado, es el sector que está hoy en el frente de batalla contra lo que es el COVID y que está compuesto mayormente por mujeres, que las jornadas laborales se han extendido enormemente debido a la pandemia y debido a poder dar una respuesta y un servicio a la ciudadanía respecto de las consecuencias que tiene esta pandemia, pero que bueno, en algún punto desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras se ven mayormente afectadas en este caso, y es un punto a destacar desde la perspectiva de género. Y por otro lado, otro de los sectores que vale la pena y amerita resaltar es el sector de las trabajadoras de casas particulares. Es un sector que está absolutamente feminizado. Según datos de la OIT, el 80% de este sector se encuentra en la informalidad laboral. Si nos vamos a datos de Argentina es un poquito más bajo el porcentaje, pero sigue siendo muy alto, y que se encuentre en la informalidad laboral implica que es un sector que carece de todo tipo de protección, un poco conectando con lo que decía Pablo, que no tienen accesos a garantías y derechos básicos. Son trabajadoras que hoy en día o perdieron sus trabajos, o vieron disminuidos sus salarios, o se tuvieron que adaptar a nuevas condiciones impuestas por las familias donde prestan sus servicios. Y creo que un factor como fundamental, quizás para analizar en este sector en particular, que es un sector que se dedica claramente a las tareas de cuidado en los hogares, es también cómo se desdibuja en este contexto aún más la delgada línea entre lo que es el vínculo afectivo y lo que es efectivamente un vínculo laboral, el que tienen las trabajadoras con las familias donde prestan servicios. Hemos visto muchos casos mediáticos que han surgido en torno a este tipo de cuestiones, en donde las trabajadoras parecen ser como de la familia a la hora de seguir en los hogares prestando servicios, pero si contraen alguna enfermedad ya dejan de ser de la familia, y eso lo que hace es en algún punto vislumbrar esa delgada línea que hay, en donde lo que no se hace es reconocer que efectivamente allí existe un vínculo laboral que hay que respetar. Y un poco para concluir, y no hacer tan largo esto, decir que lo que hace la pandemia es traer, cristalizar, poner a la luz o agudizar estas problemáticas de género que son estructurales, que son frecuentes en los mercados de trabajo de todos los países de América Latina, y que innegablemente la crisis de los cuidados que se visibilizó con la pandemia hace que se ponga sobre la agenda pública la urgencia de poder dar respuesta desde la política pública a estas situaciones. Muchas gracias. Gracias.
brevemente nos gustaría compartir algunas apreciaciones muy sintéticas acerca de los artículos que el equipo de la Fundación relacionados con temáticas de la dinámica internacional estuvieron haciendo. En primer lugar, nos interesó como primer disparador para este primer dossier tratar de discutir algunas cosas relativas a qué mundo llegó la pandemia del COVID-19, tratando de invertir un poco la carga usual con la que se suele abordar la problemática, ¿no? El COVID impactando en el mundo, pero ¿desde qué punto de vista? En este sentido, lo que más nos interesaba rescatar desde la Fundación era ver cuáles eran las principales variables que encontramos en el mundo actual que hicieron posible que la pandemia fuera tan grave y tan extendida en tan poco tiempo. Un mundo urbanizado como nunca, un mundo con circulación de personas como nunca, un mundo que ya estaba atravesando un proceso de envejecimiento significativo, con disparidad entre países, pero significativo, un mundo digitalizado como nunca, con guerras comerciales, con una esclerosis del multilateralismo, todos elementos que fueron agregándose para hacer que la pandemia tenga la forma que tiene hoy. Y por lo tanto, entonces, poder tratar de entender cuáles fueron algunos de los móviles que también hicieron más difícil atacar algunas de las áreas que este desafío presentó. En segundo lugar, más mirando a los países, a los estados, nos interesó ver, y desde el punto de vista de los fundamentos de cada una de las instituciones que participamos en la publicación, nos interesó ver cuál era el rol del Estado frente a la crisis del COVID-19, ¿no? Frente a un debate bastante antiguo respecto de cuáles tenían que ser las atribuciones del Estado, estamos viendo que crece, afortunadamente, un consenso necesario y que tiene que ser irrenunciable acerca de que el Estado tiene que hacerse cargo de estas situaciones críticas. Y en el norte y en el sur, en economías en desarrollo y países desarrollados, estuvimos viendo cómo el Estado salió a la carga y se hizo cargo contra el COVID-19 y sus consecuencias. Y esto fue muy importante en muchos aspectos, tanto en lo inmediato cerrar las fronteras y controlar la circulación, como campañas inéditas, diarias, de comunicación clara, el desafío de comunicar, ¿no? Masivamente y claramente qué estaba ocurriendo a la ciudadanía, las medidas de estímulo fiscal, o estímulo directo incluso a los bolsillos de la ciudadanía, incluso en países que tenían debates muy inclinados hacia el otro costado, que el Estado no tenía que intervenir económicamente en la vida de las personas. Y por último también en temas de regulación de la ciudadanía, acceso a la información, acceso a la circulación y también cómo podían hacer para retomar su vida laboral. De modo que estamos viendo que una de las grandes cosas que deja esta pandemia, ya todavía ni siquiera habiendo concluido, es que el Estado salió a la carga. Y eso va a ser importante para recuperar un rol legítimo que el Estado tiene que tener en la construcción de sociedades más estables y más justas también. En tercer lugar, nos interesó investigar qué agenda también recibió la pandemia en sí y muchos temas que van a seguir más allá de que la pandemia sea de alguna manera u otra o que no hubiera ocurrido en primer lugar. Desde el conflicto en Siria y los refugiados hasta procesos como el Brexit, o ciclos electorales importantes de este mundo tiene este año, desde Estados Unidos a muchos en América Latina. Hay muchos temas que estaban en la agenda ya, que fueron alterados, lo estamos viendo por ejemplo en los próximos 90 días con las elecciones en Estados Unidos, por la pandemia, en sus dinámicas, en algunos efectos inesperados, en la gestión misma de la elección, y por lo tanto nos interesaba ver cómo a nivel internacional esas dinámicas eran impactadas por la pandemia. En cuarto lugar, también el equipo hizo un muy buen trabajo, muy concienzudo y con muy buenas fuentes, desde el punto de vista jurídico, en un análisis de los derechos humanos en tiempos de COVID-19, que también tiene que ver con adentro de los estados, ya no encima o en los estados, sino por debajo de los estados, cuáles eran los principales desafíos que la relación entre cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con sus gobiernos empezaba a tener forma producto de los desafíos de la pandemia, en términos de acceso a la información, en términos de privacidad, en términos de movilidad, en términos de sustentabilidad también incluso, y cómo muchos de los instrumentos de derechos humanos también en términos internacionales tengan que adecuarse de ahora en más, de acuerdo a nuevas dinámicas, nuevas problemáticas que también la pandemia puso sobre la mesa. En quinto lugar, también focalizado en la ciudadanía, pero ya no desde el punto de vista de los derechos, sino desde el punto de vista de lo material, trabajamos con el equipo de la Fundación en un artículo acerca de la economía global post-COVID-19, desde la cuarta oleada de deuda a nivel internacional, una temática bastante importante actualmente, a los patrones hacia un desarrollo más sostenible, o los nuevos ensambles en las cadenas de valor regionales o los procesos regionales,
muchas de las variables económicas también están impactadas de primer plano, incluso volviendo un asunto de seguridad, como por ejemplo la provisión de ciertos bienes esenciales, a cuestiones que asociamos tradicionalmente únicamente con los mercados. Por lo tanto, estamos viendo que nuevas áreas están siendo reconsideradas en el ámbito económico también, y los gobiernos están tratando de reaccionar con las empresas, tratando de sentar a los privados, a la ciudadanía, a los sindicatos, para poder generar nuevos consensos para la etapa que se viene. Y en último lugar, nos interesó, desde el punto de vista también que trabajan mucho nuestras dos instituciones, focalizarnos especialmente en América Latina, en nuestra región, pues los impactos fueron dispares entre las distintas regiones del mundo, y del mismo modo que los seres humanos, las distintas regiones y los distintos países recibieron de manera diferente a esta pandemia, de acuerdo con las condiciones que tenían preexistentes, de modo que una región con mejores servicios sanitarios, mejores economías más dinámicas, puede encarar quizás, si las respuestas de los gobiernos son adecuadas, de manera diferente la pandemia a otra región, como por ejemplo América Latina, donde los sistemas sanitarios ya tenían deficiencias. Veíamos una primavera muy peculiar en 2019, con crisis institucionales o protestas sociales de mucha intensidad, y un proceso de integración regional con bastantes desafíos, que hacía que en América Latina, y hasta el día de hoy lo sigue siendo, la pandemia tenga un capítulo especialmente dramático y que exija un compromiso particularmente fuerte de la ciudadanía como colectivo y de los estados también, para poder hacer frente a este flagelo. Para concluir, sin más, me gustaría también remarcar que las instituciones trabajaron mucho en que esta publicación pudiera ser una publicación seriada, o sea, tener un código ISSN, y puede tener ciertas licencias reconocidas internacionalmente, algo que nos parece muy importante de las dos instituciones para seguir jerarquizando el conocimiento científico en la Argentina, que es algo muy importante siempre para revalorizar, sobre todo desde nuestro sector de la sociedad civil. Muchas gracias, Tomás, muy interesante. Bueno, Jorge, si te parece, para poder cerrar esta presentación, contamos con tus reflexiones. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. La verdad que con mucha alegría he escuchado los conceptos vertidos por cada uno de ustedes. Estamos cumpliendo un objetivo importante para las dos organizaciones, y yo estoy muy contento que hayamos llegado a este primer punto de nuestro camino compartido. Para mí es un placer estar en esta presentación del lanzamiento de nuestro primer dossier, que ha sido realizado entre nuestra fundación, la Fundación Embajada Abierta, y el Centro de Estudios Atenea. Es algo que empezamos a gestar hace unos meses, cuando yo todavía estaba en Buenos Aires, y que por suerte, gracias a la voluntad que cada uno de nosotros puso, hoy es una realidad. Continuamente, donde ustedes están, en Argentina, donde yo estoy, en los Estados Unidos, escuchamos decir que el mundo ya no es como era antes. Parece que la realidad internacional se resiste ante los modelos que antes la aplicaban. Ya no encaja en ninguno de los modelos que pretendían hacernos entender el modo en que nuestro planeta y nuestro sistema internacional funcionaba. Y es que en el año 2020 llegó la pandemia del COVID-19, y es una pandemia que va a ser recordada en la historia como una de las mayores disrupciones mundiales, más repentinas y más conmocionantes a la vez. Nada golpeó tanto antes a una parte tan vasta del mundo moderno, a tanta velocidad y con consecuencias económicas y sociales tan devastadoras y generalizadas. Todavía no terminamos de tener una comprensión acabada de lo que van a ser las consecuencias concretas que la pandemia del COVID-19 nos va a dejar. Como sabemos, como tenemos en claro, la pandemia irrumpió en un ya complejo escenario local, complejo escenario regional, complejo escenario internacional, y profundizó los desafíos y aceleró los procesos de cambio. Por eso, por mediados del año 2020, como estamos ahora, las consecuencias del coronavirus ya se perciben con un alcance y una profundidad desconocidas, nunca vistos antes. Y a pesar de los matices de cada región, y tomando las diversas áreas que abarca o a las que llega la pandemia, comprobamos que la naturaleza de esta crisis es global,
afecta a todos los habitantes del planeta, más allá de las circunstancias nacionales o domésticas que cada país le puede ofrecer a sus habitantes. Por eso es tan importante este trabajo. Por eso editamos Pandemos. Es un dossier que reúne análisis, que junta y convoca reflexiones sobre el mundo del COVID-19 desde una perspectiva, lo señalaba recién Tomás, claramente nacional y desde un interés claramente regional y latinoamericano. Eso es lo que los grupos de pensamiento como los nuestros deben realizar. Este es un dossier que pretende aportar, y yo siento que lo estamos haciendo, y quiero felicitar a cada uno de ustedes por su participación en esta iniciativa. Con este proyecto colectivo reafirmamos entonces la necesidad de encontrar respuestas nuevas, respuestas renovadas para las nuevas preguntas que un contexto internacional de alta incertidumbre como el que nos toca vivir nos plantea, nos arroja. Por eso estoy muy contento de ser parte de esta presentación y confío plenamente en que será un primer paso dado de modo conjunto. Y confío en que vamos a continuar trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Tomás, Pablo, Ana, por bueno, haber realizado esta presentación. Así que, tal como dijiste, Jorge, seguimos en contacto para continuar trabajando en futuras investigaciones y acciones.